Esperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Bueno, como todos los programas, siempre todos tienen algo de especial. Y hoy tengo el beneplácito que nos acompañe un compañero, un estudioso y un comprometido con lo que hace con un tema tan difícil como es la adolescencia, los niños, la psiquiatría, el psicoanálisis, y que se ha formado con uno de los grandes maestros nuestros, Edgardo Rolla. Bueno, bienvenido. Para nosotros es Pancho Francisco Guerrini. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Ha despertado mucho interés el título, que ahora vamos a ver por qué se te ocurrió el título. Pero bueno, hay gente de otros países que algunos nos ven mañana por el cambio de horario, como Marta Lagos, que está en Dubái, son 7 horas, y entonces comentó justamente que bueno, después te va a hacer algunas preguntas por otro lado, porque con 7 horas de diferencia es muy difícil ver el programa en el momento, ¿no? Bueno, Pancho es médico de la UBA desde 1981, egresado de la Escuela Psicoasistencial del maestro Edgardo Rolla, ex docente de dicha escuela, miembro titular en función didáctica de APA y de IPA, a la cual pertenecemos, especialista en psicoanálisis con niños y adolescentes, especialista universitario en psiquiatría, ex subdirector de la clínica psicoasistencial del profesor Edgardo Rolla. Yo destaco esto porque en nuestra formación es muy importante los maestros que tuvimos y que tenemos. Y bueno, vos tenés más autoría que yo porque trabajaste con Rolla, como Pancho Petre, como otros, y donde los que trabajamos con patologías graves nos hizo muy bien trabajar con muy buenos maestros, porque justamente nos enseñaron a trabajar con lo que podemos, con lo que tenemos, y no ser restringidos, no cerrarnos, ¿no es cierto?, con el saber del psicoanálisis, que también lo hacía Freud, pero después muchos tomaron como que fueron más papistas que el Papa, ¿no? Ex supervisor del Hospital Materno Infantil de San Isidro, diversos cargos tuvo en nuestra institución. Bueno, bienvenido, Pancho, nuevamente. Pancho eligió un título que me parece muy importante. ¿Cuál fue el motivo de llamar Límites de los padres? ¿Los acepta los padres? ¿Y cuáles son los efectos y las consecuencias en los hijos? ¿Por qué se te ocurrió ese motivo? Bueno, primero te quería agradecer la invitación a vos, a tu equipo. Me parece un programa realmente muy interesante de difusión del psicoanálisis, sobre todo. Y con respecto al título, se me ocurrió que hoy los más grandes problemas que tenemos como analista de niños, como analista de adolescentes, y es precisamente el ejercicio del poder de los padres. En Argentina, recordemos, hay cierta confusión entre el ejercicio de poder, que se lo suele confundir con el autoritarismo, que es el sometimiento del otro, cuando en realidad el ejercicio del poder es necesario y se juega siempre en todo grupo, sea grupo social, sea grupo de adolescentes, se llaman líderes en ese caso, o en la familia, que tiene que ser asumido exclusivamente por los padres. Y se me ocurrió este tema precisamente porque hoy la familia, dada la fluidez, según Bauman, el amor líquido y demás, la inestabilidad de los roles, los muchachos hoy, por ejemplo, no quieren ni siquiera casarse por ahí.
A veces lo hacen cuando aparecen los hijos, cuando tienen un hijo o cuando deciden tener un hijo. ¿Sí? Ahí puede que acepten cierto rito de pasaje a una adultez. ¿Sí? Límites obviamente es un concepto muy amplio, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, es importante distinguir lo que vos empezaste a hablar, que lo hablábamos antes del programa, cómo se confunde también en educación, que es un tema que Marta Lagos quería tratar y por eso conversar con vos. Yo le sugerí que, bueno, que pusiera sus, sus comentarios y sus inquietudes, ¿no? Para después incluso poder hacer otro programa, porque se confunde mucho y también en nosotros. Acordate que en la década del 60-70 todo era laissez-faire, ¿no? Se pintaban las paredes, ¿te acordás? Digamos, siempre el último rincón de los hospitales era salud mental. Entonces mucha gente decía, no importa, si se caga en toda la casa, no importa, ¿no? Sin entender si era una psicosis o qué era. Y como en este momento, digamos, cuando el chico empieza, entre comillas, a molestar, a llorar, le doy la tablet, ¿no? Así se entretiene. Otro calmante más. Y el chico se desespera más porque siente que el supuesto adulto no entiende lo que le pasa. Entonces me parece interesante, vos tiraste varias cosas. Autoridad, autoritarismo y líderes, que en este momento está tan en boga en nuestro país, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es un líder? Que ya Freud en Psicología de las Masas, Malestar de la Cultura, ¿no? Por venir de una ilusión, en fin. Hay un montón de artículos, pero donde se confunden, ¿no? Viste, mi hijo es el líder en el grupo. Está bueno, ¿no? Como esto hemos visto en los grupos de rugby, o como vemos todos los días chicos que matan a la salida de los boliches, ¿no? Bueno, Entonces, un poco te tiro esto como para que vos puedas desarrollarlo un poco y cómo esto influye en lo que vos también llamás, que es también, ¿qué es familia? ¿Qué es familia nuclear? ¿Y cómo puede haber distintos núcleos? ¿Y cómo aparecen estos temas en la familia? bueno, primero te voy a decir que hay tres formas de ejercicio del ejercicio del poder. Vos ya mencionamos las tres en realidad, que son la autoridad, el autoritarismo y el laissez-faire. El laissez-faire es el dejar hacer cualquier cosa. Entonces todo vale, que hoy existe también, ¿sí? Y que también tiene impacto, como bien señalaste vos lo de Marta, en la escuela, ¿sí? ¿Cuántas madres cuestionan a las maestras o a los maestros por una nota? En realidad el pibe no estudió, pero es cuestionada la maestra, ¿sí? Bajo un falso concepto de represión o de o de autoritarismo, como te decía antes. El ejercicio del poder es necesario, pero tiene que ser ejercido con autoridad, ni con autoritarismo, ni con laissez-faire. Esto comienza, la aceptación del niño de los límites empieza con los ritmos naturales del bebé atendido por su madre. Ese grito nocturno que es atendido por la mamá y que decodifica adecuadamente qué es lo que pasa o qué no le pasa al niño. Si tiene hambre, si le molesta una arruguita, si tiene frío, si la madre está en una buena posición de autoridad, pudiendo decodificar lo que sucede con ese bebé no va a tener mayores inconvenientes a la hora de, bueno, por ahí cuando esté el padre, ingrese el padre como autoridad que separe ese hijo de esa madre, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Como dice Bion, ¿no? Cuando en la cabeza de la mamá esté también la función del padre, que no es solamente, digamos, la presencia física, ¿no? Porque todo esto se Bueno, relaciona con otro tema que vos vas a tocar, que es la función paterna, ¿no? ¿Qué así relación es. tiene con todo esto? Mirá, el
en toda relación social se establece inconsciente o inconscientemente una relación de poder. Siempre, la familia nuclear era lo que conocíamos como madre, padre e hijos. ¿Sí? Cada uno con sus roles, claramente. Anteriormente estaban incluidos los abuelos. Hoy los abuelos están excluidos prácticamente de esta relación o de este sistema, y como tal, porque hay una teoría de sistemas en todo esto, cuando uno cambia un objeto del sistema, cambia todo el sistema. Esto es lo que nos pasa a los analistas cuando estamos ayudando a un niño y el pibe va mejorando. Si no vamos tomando a la familia junto con el niño, al niño lo retiran. Tal cual. ¿Sí? Porque además el niño cumple una función. Vos que trabajás en psicosis también, ¿no? Ese niño que no habla y de repente en entrevistas familiares repiten los mensajes con las voces, que me ha pasado, de cada uno de los miembros de la familia. Y la familia no entiende, ¿no? El que no hablaba, el que no se daba cuenta. Entonces, ¿cómo queda esto registrado? Y cómo poder diferenciar que el límite con autoridad es una protección para el niño. Y nosotros como sociedad también. Exactamente. Mira, en 1987, Rola me invitó junto con él a dar una conferencia en la Escuela de Médicos de La Plata, y donde íbamos a tocar el tema de esto de la adolescencia. Y yo claramente hablé de esta cuestión de cómo los cambios de ese momento, 87, estaban influenciando en la familia nuclear. ¿Por qué? Porque ya había más separados, la función de la mujer en la sociedad iba tomando más preponderancia. Entonces, no es por tirarle todo el paquete a la mujer ni nada por el estilo. Esto es un fenómeno que sucedió a nivel del empobrecimiento ya entonces, del reconocimiento tanto del hombre como de la mujer en el trabajo. ¿Cuántas horas? Se decía en aquel momento que más valían 2 horas de buena calidad de contacto, pero si uno se ponía a investigar, ¿cuántas horas tenía la madre? Necesitaba 8 para dormir, 8 para trabajar, 2 o más para dormir, para viajar. Higiene personal, 1 hora, hora y pico más. Algo personal, cocinar. ¿Qué calidad de vida podía darle o qué calidad de contacto podía dar con ese hijo? ¿No? Esta era una pregunta que yo hacía en general. Está bien, puede colaborar el padre, pero el padre en aquel momento por ahí necesitaba 2 trabajos para llegar a cubrir junto con la mujer las necesidades del grupo. Argentina, ¿no? Sí, hay ¿Cómo una cosa hacía la mujer para switchar después, cambiar esta cuestión de venir atribulada con el tema del trabajo, con el tema del viaje, hacer el switch con el ama de casa, cocinar, atender a los hijos en una forma amorosa? Es decir, se le complicaba mucho a la mujer, sobre todo. El hombre, cuando tenía un trabajo y suficiente, bueno, en ese sentido podía colaborar un poco más, ¿no? O sea, volviendo al tema de la composición actual de la familia, hoy se ha complejizado más aún. Hoy tenemos mucha más familia de padres separados. Y son familias ensambladas, ampliadas. Ampliadas, con mayor o menor grado de conflictividad, familias monoparentales, que no es crítica, obviamente, sean hetero u homosexuales, no importa, eso es lo de género, es lo de menos. La cuestión es que haya un ejercicio de la función paterna, y acá viene el tema de la cuestión del ejercicio de la función paterna, que es el ejercicio del poder en forma de autoridad, sin avasallar al otro, reconociendo al otro, escuchando al joven, al niño, ¿sí?
escuchando a su propia pareja. La función de la escucha es el reconocimiento de que hay un otro que nos habla, ¿no es cierto? Ahí radican casi todas las dificultades en cuanto a la salud psíquica de los chicos. Esto que vos decías, ¿no te ha pasado acaso que vienen chicos y que hablan en neutro? Sí. ¿Por qué? Porque al chico, para tranquilizarlo, para que no moleste, le enchufan la tablet o el celular. Entonces, Claro, antes era la televisión. No se podía hablar porque se estaba viendo la televisión. Bueno, yo trabajaba, lo primero que trabajaba era cómo eran las horas de comida, qué hacían en la hora de la comida. Porque en la hora de la comida no solo se ingieren alimentos, se ingiere la palabra amorosa de la madre y del padre, o del claro. progenitor o del mayor adulto a cargo. Si esto lo Vos, interrumpimos porque el chico está viendo televisión y el chico te dice, callate que estoy viendo, o vos le decís al chico, callate, se corta el tema de la palabra porque no le escucha, nadie escucha. Hay una... claro, mira, me haces acordar, bueno, siempre en el programa asociamos libremente, ¿no? Este, la hija de un paciente que le dice, papá, yo con vos puedo hablar, pero cuando estoy con mi mamá y la pareja, ellos discuten siempre, entonces yo no hablo. ¿Para qué voy a hablar si no me escuchan? Esto es muy reiterado y lo que vos decías de la tablet, cuando la madre se desespera, pero estoy hablando de bebés de 6 meses o menos, y entonces va la tablet como calmante, ¿viste? Como dices, Maja, los autocalmantes del yo. Entonces, bueno, Así se es. queda más tranquila, entre comillas, pero el chico lo que necesita es justamente la decodificación, el poder comprender, ¿no? Hay una chica también de un país limítrofe que ella tuvo un abuso y cuando queda embarazada no sentía al bebé. Eran 6 meses y no aparecía el bebé. Bueno, lo trabajamos, en fin, nació el bebé, yo la acompañé en el hospital, etcétera, etcétera. Por supuesto, con la pareja son dos inmigrantes de países limítrofes con muchos problemas en sus historias, pero con doble mensaje, que esto es también vos lo trabajás. O sea, ¿qué significan los dobles mensajes que así como nos confunden como sociedad, que todos los días nos dicen una cosa y es otra, ¿no? Entonces todo eso forma la psicosis permanentemente y donde de alguna manera, si no, el que se calla se retrae y después es medicado por algún trastorno rotulado, ¿no? Entonces creo que lo importante es que la función parental la puede ejercer cualquiera, si es monoparental, si es familia extendida o no. Es tener claro qué es la función, que no es una cuestión de rótulo, ¿no? Exactamente. No es por haber sido papá o haber sido mamá. ¿Cuántas madres creen que son la madre por el hecho de haber tenido el hijo? Y después no le dan ni 5 de bolilla y después tenemos todos estos problemas que vos decís. ¿Sí? O esta cuestión de doble mensaje, que para ejemplificarlo simplemente es cuando te dicen, por ejemplo, ¡ay, qué lindo pibe! Le pegan un pellizcón que duele. Eso es doble mensaje. Otra forma que destruye yo es cuando el chico percibe algo y es desmentido, ¿no? Vio algo, pregunta y es desmentido. Eso es un ataque al yo. Y el yo es lo que va a constituir esa persona. Ese otro que requiere de autonomía en la adolescencia y posadolescencia, ni que hablar. Que, bueno, si esto es, no digo que una vez suceda, porque una vez que suceda no pasa nada. Cuando esto es reiterado es el problema. Cuando reiteradamente es ignorado, cuando reiteradamente recibe doble mensajes, ¿no? O un chico que, por ejemplo, hoy es un brillante como trabajador de tecnología, digamos, pero no puede salir de la casa y genera muchos recursos, ¿sí? Y ha sido bastante maltratado por un padre muy autoritario, ¿sí? Y obviamente cuenta con la complicidad de la madre, que se sometió
porque también es autoritaria con él, con ella, o se ha callado la boca, simplemente, ¿no? Claro, ¿cómo esto que vos decís influye en algo que vemos todos estos días, pero ya hace tiempo, no por la pandemia? Nada más que la pandemia mostró otras cosas que nosotros ya veíamos. En la violencia de los chicos y los jóvenes, que antes, Bueno, en nuestra época, no era tan común que dos mujeres se agarraran a las trompadas. Hoy en día no muy hay raro. niveles sociales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podrías explicar, digo, porque vos sabés que en la audiencia hay gente colega, pero hay gente que no es profesional y que justamente va a estar escuchando el programa porque de alguna manera no saben cómo eso puede influir en la violencia de los chicos. Porque, por ejemplo, cuando vos decías recién, el chico que es brillante en tecnología, pero me ha pasado, ¿no? Pero bueno, yo quiero que tenga chicos de verdad, siempre está con la computadora. Y yo le llegué a decir eso, le evitó suicidarse. Cuando le dije eso, el padre ahí reaccionó, ¿no? Hoy en día es una adolescente, tiene amigos de internet y amigos de no internet. Pero digamos, ¿qué cosas proyectan los padres? Y cómo esto, para que vos puedas explicarlo, con el tema de la violencia que están tan asustados los padres, si los dejan ir a bailar, no los dejan ir a bailar, si la nena se cambia en otra casa porque no quiere que el padre la vea y la madre es partícipe y cómplice, ¿no? Entonces lleva una ropa que por ahí no va acorde a si está preparada psíquicamente para mostrarse, para exhibirse. Es decir, un poco como estos roles que se van ejerciendo, te tiro esto como para que puedas hablarlo, ¿no? ¿Cómo funcionan los roles para poder ejercer mejor la función parental y la relación que hay con la violencia que ejercen los padres, que no son conscientes para que sus hijos después en algún momento descarguen esa violencia? Bueno, mira, hay cuestiones que tienen que ver con los padres, la mayoría de las veces. Hay temas que tienen que ver con los grupos con los que se mueven. De hecho, hay ciertos deportes que son más proclives al tema de la violencia y una pseudo confraternidad en la cual uno da la vida por el otro. Pero esto dicho y llevado a cabo Sí, costó sí, la sí. vida a un chico en Villa Gesell y cárcel para muchos de los chicos, para la mayoría de los chicos, no sé si todos, ¿no? No más en Pilar pasó así la semana pasada, en una pelea no se daban antes así. Antes siempre hubo peleas entre adolescentes, como una necesidad de confirmación de su masculinidad y virilidad. Pero a los 18, 19, después de recibir un par de tortazos, se acababan todas las peleas. Ya de 19 en adelante ya no había más peleas. Hoy no, hoy van en grupo, en ordalía, se diría a nivel sociológico. Y una de las formas de la ordalía es esta cuestión del ataque. Y el uso de las drogas, El alcohol. el alcohol que desinhibe, los chicos van en búsqueda de desinhibirse para lograr concretar algo por ahí con una chica, pero no se animan, pero terminan peleándose entre sí, perdiendo los límites. El alcohol frena todo lo que tiene que ver la conciencia moral y los frenos morales. La droga, depende de cuál, estimula. Entonces se hace una combinación bastante peligrosa. ¿Cómo los padres podemos ayudar en esto? Y bueno, primero y principal, no se predica con la palabra, se predica con el ejemplo. Hoy tenemos generaciones de padres que son consumidores, no solo consumidores de alcohol, consumidores de drogas, consumidores de cocaína, de consumidores de... Si estos padres, los chicos perciben, se los digan o no, perciben todo. Saben perfectamente qué le pasa o no le pasa a un padre. Sobre todo cuando son pequeños.
¿sí? Si estas conductas no son modificadas a partir de los padres, por eso insisto, uno toma a los padres también en tratamiento cuando toma un adolescente o un niño. Porque los padres muchas veces son los que tienen que cambiar la modalidad de vinculación en la violencia. La cuestión del consumo que ayuda a la violencia. Si el padre consume alcohol cuando llega a la casa, se desinhibe y es más fácil que agreda. Esto el pibe lo absorbe, se identifica. El padre es un objeto amoroso y es un objeto de identificación. Tomar su identidad para ser el mismo. Después tiene que decidir, los que pueden analizarse, hacen un proceso de selección de estas identificaciones y toman lo mejor de cada uno, digamos, en lo mejor de los casos, ¿no? Cuando se puede y se logra. Sí, Hay yo creo otras formas de pasaje de la adolescencia a la madurez, aparte de la ordalía, que es esto que describíamos recién de la violencia, en las chicas sobre todo, y yo que trabajaba en el materno infantil de San Isidro, la otra forma era el embarazo y la maternidad, sin por ahí estar preparadas para eso, pero eso le daba un lugar, un sentido a la vida. Es como volver a sentir un objeto para vivir, ¿sí? Es una salida no a la mejor, digo yo, ¿no? Creo que ustedes también están de acuerdo, para salir de la adolescencia, siendo aún jóvenes por ahí. Claro, a veces yo he tenido pacientes que por ahí, para que las madres se den cuenta que ya creció, las madres y a veces los dos padres hacen un acting y hacen abortos. Pero ¿qué pasa? Pasa así, se paga el aborto, no pasa nada. O sea, es como pasó. Y eso quedan marcas y lo que no se dan cuenta los padres, ¿por qué? ¿No? Es decir, cuando los chicos te dicen, está todo el día con el nuevo novio, con la nueva novia, está siempre con el teléfono, no se da cuenta, ¿no? Entonces vos ves madres que son más seductoras, más exhibicionistas, y generalmente las hijas son más reservadas, se visten de otra manera, etcétera, ¿no? Y cómo, por ejemplo, vos que trabajás con adolescentes, ¿no? Cómo, por ejemplo, el tema de las adicciones, que a veces los padres te dicen, pero yo no consumo nada, ¿no? ¿Por qué? Y entonces el tema no es solamente consumir alcohol o droga, sino que otras conductas adictivas hay en la familia. Exactamente. Hay muchas conductas adictivas, hay adicciones de pareja, hay adicciones de esta cuestión que refería antes de sometimiento a un autoritarismo. Esas son relaciones adictivas, en definitiva, ¿no es cierto? Adicciones a la televisión, adicciones a la computadora, en padres y en hijos. El otro día estaba en un restaurante y veía una madre conectada con el celular, el padre con el celular y el chico con la tablet. Es lo más frecuente. Es muy frecuente. ¿Qué diálogo hay? Un día cuando se hace una reunión y empiezan, bueno, obviamente que depende con quién, ¿no? Por lo menos en mi casa, el celular mientras que se hace la reunión no existe, porque el tema es también eso, o sea, a ver, si uno va a estar para estar con el otro, no puede ser, pero lo más grave que, por ejemplo, cada vez más en las escuelas, muchos, yo trabajo también con chicos y adolescentes, que se quejan de algunos profesores que están con el teléfono y no los escuchan. Entonces cuando digo, bueno, pero vayan a hablar con la directora, primero con el profesor, pero tienen miedo, porque ese miedo de decirle al profesor no viene de la escuela, viene del miedo también si pudieron decir algo a los padres, ¿no? Exactamente. Porque precisamente como te decía, ni televisión ni celular a la hora de comer. No solamente ingerimos alimentos, ingerimos la palabra del otro, el estar del otro, la escucha del otro.
la capacidad de escucha, de intercambio. Eso se corta todo con el celular, con la tablet, con la televisión incluso, eso ya lo veíamos de antes, ¿no? Pero también en Las una adicciones al pareja. trabajo. ¿Cómo Sí, decías? que te decía que también en una pareja, ¿no? Cuando se sienten aburridos, no sé si te acordás una obra de teatro hace muchos años de Grandes Chávez, que se rompe el televisor y ahí empieza a aparecer la violencia, ¿no? O Ah, sea, sí. está el televisor entre medio de, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo podrías describir, digamos, cuáles son las perturbaciones que generalmente vos ves cuando falla la función paterna y cuando falla también el liderazgo familiar? Mira, yo lo que veo en ese caso, cuando es muy grave psicosis, sean las clásicas o las más comunes hoy, que son las melancolías, ¿no? Muchas depresiones adolescentes, con tentativa de suicidio, con ideación de suicidio, en diferente graduación, ¿no? Con consumo, que es una variante del microsuicidio, digamos, ¿no? Con favoreciendo a algunos padres este tipo de conductas, no directamente por ahí con la droga. Algunos sí, ojo, porque fuman marihuana delante de los hijos. ¿Qué deja para los hijos? Para diferenciarse, algo peor. Favoreciendo el uso de cuatriciclos, motocicletas. Yo trabajé en guardia. El 90%, te diría yo, de los dadores de órganos son jóvenes de 20 años que se mataron con la moto. Te lo digo así. ¿Y de dónde sacaron la moto? Si no es con ayuda de los padres. No tienen trabajo. ¿De dónde sacaron? ¿Por qué fueron favorecidos en eso? Para asumir una pseudo madurez. En realidad, esta pseudo madurez paga un costo muy alto. Hoy los rituales comunes de cambio de adolescencia a la mayoría de edad han perdido categoría. La escuela, por ejemplo, que con respecto a lo que vos decías de Marta, la escuela ha perdido categoría en ese sentido. Incluso algunos títulos de universitarios también. Hoy tienen que hacer posgrado. Creo yo que en el fondo de todo hay una cuestión de ruptura del pacto social. ¿En qué sentido? Hoy muchas veces la escuela no tiene la función de enseñar, tiene la función de generar clientes. Entonces la enseñanza pasa a segundo grado. La industria de la enseñanza universitaria, vos lo ves en los posgrados, en los Totalmente. magísteres. Mira, nosotros en el grupo, bueno, viste que vos estás también, surgió una discusión, y bueno, en la época de Menem, que se privatizó todo, se aceptó todo el plan español que ya no servía en España, entonces ahora todo es privado. Cuando nosotros nos recibimos en escuelas y universidades públicas, pero claro, ¿qué ocurre, digamos? Todo es un negocio, entonces de repente se empezaron a poner escuelas con directores que no tenían o propietarios, que no tenían ni idea de lo que es educación. Y esto pasa en todas las cosas. Entonces ahora, por ejemplo, para los extranjeros, les resulta muy barato venir a estudiar acá, pero se encuentran con el otro problema de Argentina, que no se puede emitir dinero, que no se puede recibir. Entonces ayer me planteaban pacientes, mis hijos no pueden irse a trabajar con empresas afuera porque no les pueden pagar, porque no tienen cuenta afuera. Entonces, a ver, digo, ¿no? Todo este tema, digamos, de restricciones de ciertas cosas, de gente que por ahí no entiende demasiado o sí entiende, pero que no tiene en cuenta cómo esto afecta a la salud mental, ¿no? Exactamente. Siento Te un voy a joven. aclarar algo más. En los 90 yo fui testigo, bueno, ustedes también, no solamente el tema del 1 a 1. El 1 a 1 favoreció la droga y la comercialización y el consumo, porque es más barato y menos riesgoso vender y penetraron toda la provincia de Buenos Aires y supongo todas las provincias del país.
era mucho más barato y mucho menos riesgoso para los narcotraficantes traficar en Argentina que llevar la mercadería Por supuesto, a por Estados supuesto, Unidos, ¿no exactamente. es cierto? O a Europa. Pero también hay políticos y hay gente del poder que está. O sea, cuando nosotros en la ciudad, vos sabés que yo soy de Mar del Plata, entonces de repente se fueron 200.000 jóvenes en el 2001. No es pagada, ¿eh? Y no se fue gente con nivel de formación, ¿m? Sino que fueron en gastronomía, como bañeros, es así. Bueno, ahora otra, pero el tema ¿cuál es? ¿Qué pasó? Entonces cuando yo hablo estas cosas me digo, pero ¿cómo puede ser, Susana? No, no, no. El tema es también que vos me lo anotaste acá como para que podamos hablar, cómo la globalización, ¿no? La distorsión, la inversión de los roles y cómo esto impacta en el desarrollo de nuestros jóvenes y en las patologías. Y mirá, yo creo que esta cuestión de la que veníamos hablando con respecto a los años 90 ha impactado en el núcleo familiar, porque después de los 90 hubo un desastre económico del cual todavía creo que no nos recuperamos. Con respecto a la escuela, por ejemplo, hay otra trampa. El metropatrón de la escuela privada es el sueldo del docente público. Entonces, al quitarle aporte a la escuela pública, al reducir sus salarios, ha generado también en la escuela privada una diáspora de profesores, tanto en la pública como en la privada. Esta diáspora, yo hablo de la escuela, yo creo que también se han ido muchos cerebros importantes de la Argentina a trabajar afuera, porque la formación de la UBA, no te olvides, es una formación, y de las nacionales en general. Sacar un 4 en la UBA es el 70% de la materia sabida. Esto no existe en otro lado. En la escuela, en la privada ni hablemos de eso, pero en la pública, vos te sacaste un 4 y sabés que el 4S es un 70% de la materia sabida. Vos rendís lo mismo en una privada, lo más probable es que te sacaste un 10 con ese 70%. Así que la UBA no perdió nivel académico. Algo ha perdido, ¿eh? No es la de antes de los bastones largos, ¿no? Donde se fueron muchos cerebros. Claro, pero también había una conciencia. Vos dijiste algo con respecto a cuando hacían las guardias, la cantidad de accidentes y de muertos, ¿no? Yo siempre les digo a los padres cuando les compran un auto, porque terminan el secundario, le digo, ¿con qué va a pagar la patente, el seguro? ¿Qué trabajo tiene? Entonces, esa desmentida de la realidad lleva a lo que vos dijiste, a la psicosis. Entonces, con respecto al estudio, muchos de nosotros trabajábamos a lo mejor en verano para bancarnos todo el invierno y poder estudiar y comprarnos un libro. Porque en la ciudad donde yo estaba no había biblioteca en ese momento en la universidad. Por eso yo doné los libros a la biblioteca. Para mí es muy importante la biblioteca. Teníamos los libros que traía el profesor de Buenos Aires y nos arreglábamos como podíamos. Pero había una cosa, ahora no, si trabajo no puedo estudiar. Si no hago esto, no hago lo otro. Bueno, pero todo esto lo que está favoreciendo el déficit de atención. Es decir, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces es como que se ha perdido que uno tiene que trabajar y estudiar para poder pensar. Porque ahora es todo, se preparan las materias en un día o en 2 días. Te pasa con unos pacientes. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos. Ahora, es muy distinta nuestra adolescencia a la actual en relación a la universidad. Hoy conseguir un trabajo adecuado para que los chicos puedan estudiar
no es tan frecuente. No, Nosotros no hay, no hay. De hecho, hay cosas por las que empezábamos nosotros que hoy no existen. El trabajo de Claro, cadete. Yo empecé de cadete. En realidad empecé a los 16 años a trabajar yo, ¿no? Era marcador de tiro en el tiro federal. Con lo que me ganaba la plata para salir el sábado. sí, es cierto lo que vos decís, pero yo creo que también se puede colaborar en la familia. Se puede hacer cosas diferentes, aunque no sean nosotros trabajamos muchos años ad honorem, en el hospital, en la facultad. El tema no es que uno fue mejor o peor, sino que yo me refiero más a que en esta distorsión de roles, donde a veces los hijos son los adultos, ¿no? Y que esa distorsión, si el padre no toma conciencia, vienen a los consultorios sin entender, te traigo este problema, a ver qué podés hacer. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Y un poco el encuentro de hoy es para que los padres, los docentes, los terapeutas, es decir, poder tener claro qué es ejercer la autoridad, ¿no? Tal cual. Estoy de acuerdo contigo en esa cuestión. Por ejemplo, no favorecer este tipo de conductas como tener un auto o como tener menos una moto, mucho menos. Cuando yo a los padres vienen con esa idea, les doy las cifras de esas que te comenté recién, se horrorizan y se olvidan del tema de la motocicleta. Porque muchos chicos van con esa idea de que quieren la moto, sí o sí. Y los padres tienen que aprender a decir que no y a asumir el lugar de autoridad y de ver, bueno, ¿querés un auto? Bueno, ¿cómo haces, como dijiste? Para pagar la patente, el estacionamiento, la nafta. Bueno, primero cubrí eso y después hablamos. Después te puedo ayudar, en todo caso. Habría algo que tendríamos que rescatar, siguiendo la línea de la pérdida de los rituales, ¿no? Vos sabés que antes en una tribu, para ser un adulto en condiciones habría que pasar ciertas situaciones de peligro. La religión, al haber perdido cierta categoría, los rituales religiosos, también ha perdido la categoría de pasaje, ¿no? De límite entre la niñez y la adolescencia. Antes, en la época de mis padres, te diría, el pasaje era a los 18 el pantalón largo. No sé si... Hoy los apuran con el tema de pasar rápido. Bueno, acá tenés la plata para el auto, acá tenés la plata para el departamento, acá tenés la plata para aquello. Esas son pseudo-independencias, no son independencias. Claro, pero ¿por qué, Pancho, no explicas? Acá el productor me hace un comentario, ahora te lo digo. ¿Cuál es la importancia del ritual? Acá el productor dice que antes, cuando se ganaba el dinero, en nuestra época, por ahí se le daba un valor de sacrificio, pero que después vino a cambiar el destino del dinero por algo más evolutivo, es decir, comenzar a invertirlo en alguna herramienta de trabajo, como por ejemplo comprarse un auto. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo con Pancho, no se lo compran para tener una herramienta de trabajo. Exactamente. Se lo compran para poder sentirse más ganadores. Y si más no ganadores y el narcisismo de los padres. Exactamente. ¿No? El tema es trabajar el narcisismo de los padres también. Sí, me pareció importante por eso el comentario, ¿no? Como para que puedas explicar un poco si es importante el ritual y también qué es lo que pasa cuando por ahí se compran, ¿no? Esas cosas que no son, como dije yo, que bueno, por ahí trabajaba en otra cosa para comprarme un libro que era para mí una herramienta de trabajo, ¿no? O otro que se compra una herramienta, digamos, para poder hacer cosas, ¿no? Pero el tema es, digamos,
¿Es importante el ritual? Bueno, yo creo que es muy importante el tema del ritual. Y, y creo que el más importante hoy por hoy es el tema del trabajo, como ritual de pasaje, ¿no? A donde se adquiere una realmente independencia económica, que es lo que marca la madurez. La real independencia, independencia económica. Con respecto a los rituales, para resumirlo, teníamos los antiguos, que tenían que ver con esto de las cuestiones tribales. Más modernos, las cuestiones religiosas. Cuando el chico ya estaba en condiciones en el bar mitzvah, el bat mitzvah, la comunión antes, porque la comunión se tomaba antes, alrededor del bar mitzvah o bat mitzvah también. Pero la comunión se la ha bajado a los 8 años por una cuestión de adoctrinamiento, porque el chico a los 8 años cuestiona menos que un pibe de 12 o 13. ¿Entendés? Recuerdo un caso de un chico que iba a un colegio fuertemente religioso y que, porque era la mañana, se le ocurre decir buena mañana en vez de buen día. El cura en ese momento, la maestra se sintió reofendida, llamó al cura, el cura, a ver, repita lo que dijo. Buena mañana, padre, le dijo. Entonces, el cura lo agarró de digamos, de la patilla y lo levantó. ¿Cómo dijo? Y eso es autoritarismo. Eso no predispone para un buen ritual a posteriori, porque no permite pensar, porque no es que le preguntaran, ¿por qué dijiste buena mañana si se dice buen día? Y decirle, no, mirá, esto es un formalismo. Vos tenés razón, es la mañana, pero la formalidad dice que tiene que decir buen día. Sí, si bien el día es todo el día, de 0 a 24. ¿No? Claro, Tiene una explicación. el ejemplo que vos das, que me hizo recordar también a alguien que fue a una escuela parroquial, y no quería decir lo que decía el padre, porque sabía que el padre mentía. Y les pedía dinero y decía que no había plata, pero habían descubierto que él tenía 2 autos. Y mostraba el viejo para poder que le dieran dinero. Entonces lo retaron, bueno, en este caso, digamos, el padre le creyó a él, ¿no? O sea, lo defendió a él. Pero muchas veces pasa, digamos, con un caso también en esa escuela, que el padre había quedado viudo, no tenía dinero y lo tenía que dejar en esa escuela. Y lo maltrataban mucho al hijo, pero no podía decir nada. El padre no pudo y se sometió a ese sacerdote, ¿no? O sea, por eso digo, estas cosas de sometimiento, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de rituales, ¿no? Porque vos estás hablando del ritual como simbolización de un pasaje, no como cosa obsesiva de control. Tal cual. Eso, el ritual, cuando me hablaba de ritual como símbolo de pasaje de una edad a la otra. La embarazada en la villa, que pasa a ser madre, otra forma de ordalía, aparte de las peleas en la villa, te estoy hablando, es el tema de la droga o la venta de droga. Entonces adquieren una identidad patológica, ¿sí? Pero la adquieren, son delincuentes, pero son, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no se pone un límite en la familia? La familia, si no encuentran el límite, no la encuentran, se lo ponen en la escuela. Si no se lo pone en la escuela, se lo pone la salud o se lo pone la policía. Pero el límite siempre va a estar. O se lo pone el líder de una pandilla, ¿no? Bueno, o peor aún, una secta. Sí, claro. Sí, sí. Y ahí estamos hablando de sectas que por ahí se llevan gente hasta los 40 y 50 años, ¿eh?
y siguen en la secta y no se despegan más. No, porque si no se mueren. Es decir, el tema, digamos, creo que también da lugar a otro tema, ¿no? Que es la atadura o la ligadura, ¿no? En las relaciones. No, ¿qué pasó con la identificación con el padre, con la función paterna? ¿Qué pasó Exactamente. ahí? ¿Qué pasó con esta madre, con esta función que tiene que, por si no está el padre, que por ahí enviudó o algo así, y quedó a la deriva, ¿no? Con una muy baja estima, ¿sí? Que se recompone con estas identificaciones laterales. La adolescencia es una búsqueda continua de ideales y para identificar. El chico necesita hacerlo porque va adquiriendo distintas funciones el yo. El yo, cuando te olvides, que se constituye en el encuentro con el otro. Entonces no es lo mismo yo, psicoanalista, con un paciente, que yo, que soy psicoanalista, vaya a comprar pan. ¿Qué le importa al panadero? ¿No? No sé si esto soy claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Eh? Sí, porque además me haces pensar, digamos, cómo en este momento esa pérdida de identificaciones adecuadas en la familia se están dando por las redes, ¿no? Entonces, de alguna manera también a veces no son las mejores. Entonces, el tema es, digamos, hoy justo a la mañana una paciente empezó a recordar cuál era el lugar de los hombres en la familia y no se había dado cuenta, ¿no? Esta cosa de supresión de los hombres, hasta poder entender por qué a ella le costaba, digamos, y por qué había elegido a las parejas que había elegido, ¿no? Entonces el tema que vos decís de las identificaciones, cómo juegan, ¿no? En el desarrollo de salud mental y físico, porque por supuesto si no se descarga en el cuerpo. Tal cual. Me hiciste acordar algo. ¿Tú recuerdas la perinola? La Sí, sí, perinola sí, sí, era un aparatito, yo por acá debo tener alguna porque se los muestro a los chicos, sí. que tiene distintas caras que dicen distintas cosas. Pero en la adolescencia dice toma todo nada más. Todas las caras dicen toma todo. Entonces, en la adolescencia el chico tira, cree que es libre, pero está tomando las identificaciones y las toma todas. El tema está que se encuentre con un líder patológico, con redes realmente patológicas, porque son, yo creo que la perversión real es el sadomasoquismo, ¿no? Hay situaciones y hay juegos inclusive que son, en ese sentido, inducen al suicidio. La ballena azul, creo que hay alguno otro más ahora, o bloggers que llevan a pensar que de una forma nietzscheana al cuadrado, diría yo, en cuanto a la posibilidad de vivir, ¿no? Bueno, todo esto repercute en la cuestión de todo el imaginario social y popular, ¿no? Y básicamente te diría que el gran problema hoy es el aislamiento que hay en todas las familias, sea por narcisización, sea porque esta cuestión de que están todos conectados a la red, es una multitud, pero están todos desconectados. ¿Sí? Fuera de la pandemia habría que diferenciarlo. Yo lo que le describí antes, como dice Recalcati, que es un psicoanalista italiano para toda la gente, de la pulsión securitaria, que tiene que ver con la pulsión de muerte, que tiene que ver con el aislamiento, no para conectar con la vida, sino para aislarse, para no vincularse, para... es antierótico, te diría. Totalmente. Totalmente, porque no conduce al encuentro, No. ¿sí? No conduce a la creatividad.
que sería otra rama del erotismo, ¿no? El aislamiento, a diferencia en la pandemia, por ejemplo, el aislamiento que muchas veces se tiene que imponer, o sobre todo al principio, tenía que ver con una función social y con pulsión de vida. Es muy diferente a la pulsión securitaria de Recalcati. Esto él lo señala muy bien, ¿sí? Porque el aislamiento, en ese caso, era un aislamiento que estaba en función de la ética, del erotismo y del poder continuar la vida, hasta que se pudiera encontrar una solución. O sea, vacunas, remedios, lo que sea. ¿Sí? Sí, lo que ocurre es que, digamos, en este momento, incluso en todas las edades, te están diciendo cómo hago para conocer gente, cómo hago para conectarme, Susana. Yo no aguanto más esto. O sea, desde un chico de 15 años que estaba todo el día, que yo escribí un artículo justamente, las redes como trampa o posibilidad, hasta un adulto que te dice, no puedo ver a mis amigas, yo me quedé, se murieron. Otro tema, ¿no? Los duelos que se callan y que no se hablan. Entonces, no solo el de las muertes, porque lo que vos dijiste, los órganos trasplantados, ¿no? Hay estudios hechos que las empresas de motos, yo lo comentaba esto en un programa, está arreglado para no decir cuántos accidentes hay, para que se puedan seguir vendiendo motos. A ver, está todo armado, digamos, ¿no? En la sociedad como para desmentir la realidad. Entonces esto no ayuda porque la gente cree determinadas cosas. Esto también los medios, bueno, todo, ¿no? Lo que tenga que ver, digamos, para que la persona pueda llegar a pensar y tener un razonamiento crítico. Por eso te digo las últimas palabras, porque ya, bueno, estás invitado a mediados de año a poder estar, porque ya tengo hasta mayo todo programado, pero más o menos para junio, julio, para que podamos poder contar con vos. Vale. Pero bueno, unas palabras como para que la gente que nos escucha pueda tener claro por qué es importante los límites, la autoridad, por qué nos protege eso, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Y ayudar. Bueno, yo diría que la posibilidad del reencuentro con el otro implica un límite, que tiene que ver con el poder ser escuchado y poder escuchar, es lo que nos permite trabajar en psicoanálisis. Por eso creo que también en ese sentido el psicoanálisis ha venido como una herramienta muy importante a la hora de la pandemia, porque trata de ayudar a solucionar este tema de, bueno, cómo me conecto con los otros, cómo podemos hacer, con el miedo que implica, porque también hoy lo primero que tuvimos que trabajar en la pandemia era la fantasía de fin del mundo que había. No sé si vos lo has percibido también. Sí. Había como toda una vivencia, eso, más el calentamiento global, más Date cuenta que la incertidumbre forma parte de nuestra vida. El tema es que una cosa, mi parecer, ¿no? Es la incertidumbre y la otra cosa es la confusión que nos transmiten y la desmentida de la realidad. Son cosas distintas. Bueno, ahí tiene mucho que ver el tema del mercado, ¿no? Y las leyes del mercado, ¿sí? Que insisten, y vos pertenecés y tenés tal tarjeta, o si en otra época si fuas una determinada marca de cigarrillos, o tenías determinada marca de jeans, o lo que sea, que esto se juega hoy mucho en el adolescente. Si no se juega con eso, se juega con los tatuajes. ¿Qué chica hoy no está tatuada? Hay pocas, ¿eh? Sí. Estoy hablando de tatuajes tribales. Sí, sí. Vos me diste lugar a algo que no mencionamos, pero creo que es importante, ¿no? Que la familia da un sentido de pertenencia. Da un sentido de pertenencia que es muy importante.
Por eso cuando el chico no lo tiene, lo busca. Aún en la cárcel busca un grupo para identificarse, o en las famosas tribus que ahora llaman los adolescentes. Vos fíjate que hay, en ese sentido, los rituales están rotos, porque hoy es muy raro ver o escuchar que se ha roto la línea del linaje, porque hoy no es frecuente escuchar que al hijo de tal le puso el nombre del abuelo tal, o el nombre, no, son los nombres de moda, podemos decir, los de una novela, los de un jugador de fútbol, de imagen, pura imagen líquida y fatua, diría, o vacía, ¿no? Eso también se le transmite al chico. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Pancho, y te quedamos comprometidos para la próxima. Yo voy a anunciar, si querés decir ahora, después que anuncie el próximo programa, alguna otra palabra o palabras. Bueno, para el próximo jueves tenemos un especial de un cantante, Edgardo Troiano, que ya estuvo con nosotros en el aniversario, y que bueno, también un poco como estamos en vacaciones, también es importante, que esto también los padres tienen que comprender, qué es estar de vacaciones, ¿no? ¿Cómo se puede elegir lugares donde se puede ser solidario con todos los integrantes? No pensar las vacaciones para los de algunos, en este caso algunos de los padres, y que el chico no tiene nada que ver con lo que los padres eligen, ¿no? Esto también, ¿no? Bueno, te dejo a vos cerrar el programa. Y gracias. Bueno, yo solamente quiero agradecerte a vos por esta invitación y poder transmitir esto tan acuciante que es la cuestión de la autoridad y el ejercicio de la autoridad en la escuela, en la familia. ¿Sí? Desde allí, la autoridad implica el poder reconocer a un otro que va a ser enseñado, que va a ser escuchado, y que a su vez nos tiene que escuchar. Bueno, no caer en los cantos de sirena, digamos. Bueno, un abrazo. Gracias. Cariño, gracias a vos por la invitación. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.